Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado séptimo. En este momento vamos a estar hablando de los imperios durante la Edad Media. Recuerden que hemos estado analizando estos 1000 años en los que se desarrolla este periodo histórico. Hemos tocado temas como el feudalismo, el sistema económico y social de la Edad Media. Hemos estado hablando de, de muchos procesos como la Santa Inquisición, las cruzadas, entre otros, dentro de lo que es el periodo de la Edad Media. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que serían los imperios que se desarrollaron durante la Edad Media, ¿vale? Ya hemos estado hablando muchísimo de muchísimos temas a lo largo de estas clases y espero los hayan tenido muy claros. Si tienen alguna duda nueva de esos temas o no los han desarrollado, por favor revísenlos y en las tutorías voy a estar respondiéndoles cualquier duda. Pero ahora vamos a estar hablando de algo importante y es precisamente los imperios que se desarrollaron y que perduraron durante la Edad Media, como lo fueron el Imperio Bizantino, que es un desprendimiento del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano de, desde el contexto medieval cae e inicia la Edad Media, recuerden. Y ahí ese bizantino toma el poder, una gran parte del poder, para iniciar la consolidación de esos imperios. También vamos a estar hablando del imperio islámico, entre otros, pero en esta clase específicamente nos centraremos de lo que sería el imperio bizantino, ¿ok? Entonces, primero aclaremos qué es un imperio. Un imperio es una organización política en el que un estado o nación impone su poder sobre otros. ¿Vale? Haría algo que se llama imperialismo, aplicaría el imperialismo, que es la extensión de territorios para dominar o colonizar otros. La máxima figura claramente es el emperador, por eso vamos a estar hablando del emperador del Imperio Bizantino, quien era, que era precisamente Constantino I, uno de los más importantes, y vamos a hablar de específicamente cómo se desarrolló este imperio durante este proceso histórico. Entonces, hablemos de cuáles fueron los imperios durante la Edad Media. Nos dice que la Edad Media, o Medioevo, como ustedes ya conocen que se denota este periodo, es un periodo histórico, el de la civilización occidental, o sea, la civilización europea, comprendido entre el siglo V y el siglo XV, ustedes ya conocen las fechas. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final lo aproximan hacia 1492 o 1497. Allá pues depende de cómo lo quieran estandarizar, si quieren que sea con la caída de Constantinopla por parte de los turcos o el descubrimiento de América. Eso ya depende del historiador como tal. Ya igual se los había mencionado. Esta época comprende 10 siglos, 1000 años, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media, como ustedes ya han visto. La Alta Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados por la importancia y la lucha de la supremacía de los tres imperios coetáneos o precisamente, ¿cómo puedo decir?, vecinos. Dice el bizantino, el islámico y el carolingio, uno musulmán y dos cristianos. Y la Baja Edad Media supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. Entonces vemos dos periodos. Vamos a estar en este momento analizando lo que es precisamente la Alta Edad Media con la lucha de los imperios bizantino, islámico y carolingio. Perdón. Entonces, empecemos con el más importante y el más longevo de la Edad Media. Hablemos del Imperio Bizantino. Nos dice que el Imperio Bizantino era conocido por ser un estado cristiano, con el griego como lengua oficial. Comenzó siendo la parte oriental del Imperio Romano, pero luego adquirió identidad propia. El imperio llegó a abarcar gran parte de Europa Oriental, Oriente Próximo y partes del norte de África. Para que lo tengan en un mapa, podríamos hablar desde lo que es más o menos Francia hasta lo que es Grecia, de lo que es Grecia más o menos hasta lo que es Túnez, Marruecos, y de lo que sería Macedonia, también cerca de Grecia, hasta una parte de Turquía, Constantinopla. O sea, es territorio bastante extenso. Ya lo vamos a ver en un mapa, pero quiero que tengan la imagen mental. ¿Quién fundó el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino fue fundado por el emperador romano Constantino I, que separó el Imperio Romano en partes occidental y oriental. Por eso nos dice que el Imperio Bizantino era la parte, o como ya era conocido, como la parte oriental. Imperio Romano de Oriente.
¿vale? El Imperio Bizantino era a la vez romano y griego, recuerden, se hablaba el griego, pero se profesaban algunas tradiciones romanas, incluso la legislación romana con el Corpus Juris Civilis, que ya lo vamos a ver que es una creación de Justiniano I, una ley precisamente, un compendio de leyes como tipo constitución. Lo vamos a estar analizando. ¿Ok? Entonces miren el mapa, se extendía por bastantes lugares del mundo, miren su extensión. Entonces la parte amarillita, conquistas de Justiniano I, en verde Imperio Bizantino en el 527, y vamos a estar hablando de la expansión precisamente del Imperio Bizantino, sus creencias y cultura. ¿Ok? Entonces, iniciemos. El Imperio Bizantino existió desde el 330 después de Cristo hasta 1453. Casi duró toda la Edad Media. A menudo se le denomina Imperio Romano de Oriente o simplemente Bizancio. La capital bizantina fue fundada en Constantinopla por Constantino I, por eso recibe el nombre de Constantinopla, quien gobernó del 306 al 337. El Imperio bizantino tuvo distintos tamaños a lo largo de los siglos. En algún momento poseyó territorios de Italia, Grecia, los Balcanes, Levante, Asia Menor y el norte de África, como ustedes lo vieron en el mapa. Dependiendo el emperador, podía conquistar o perder territorios dependiendo del conflicto que tuviera con los musulmanes, recuerden. Entonces a veces se perdía mayor territorio, se invadía Constantinopla, se perdía parte de Egipto. Dependía mucho de el poderío para defender su territorio y el poder para ocupar nuevas tierras. Bizancio fue un estado cristiano, como ustedes ya lo saben, se profesaba el cristianismo y se hablaba el griego. Los bizantinos desarrollaron su propio sistema político, prácticas religiosas, arte y arquitectura. Estos aspectos estuvieron muy influenciados por la tradición cultural greco-romana, o sea, parte de Grecia y parte de Roma en la unión precisamente de esos valores y tradiciones antiguas. El Imperio Bizantino fue la potencia medieval más longeva y su influencia continúa hoy en día, especialmente en la religión, el arte, la arquitectura y las leyes de muchos estados occidentales. Incluso hoy en día tiene una influencia bastante específica en el estudio del derecho. Recuerden, para los que de pronto en un futuro quieran estudiar derecho, hay una materia que se llama Derecho Romano y analizan lo que fue precisamente los códigos civiles de Roma, el Imperio Bizantino, entre otros, teniendo en cuenta la influencia que también tuvo el Imperio Bizantino en las leyes, al igual que pues su poderío marítimo, porque recuerden que si nos devolvemos al anterior mapa, el mar Mediterráneo y el mar Negro lo dominaba ese imperio. Entonces técnicamente tenía todos los puertos de esa zona y podía tener un comercio bastante fuerte. Hablemos de la organización política. Ya sabemos que es un imperio. Entonces nos dice, la organización del imperio bizantino estuvo muy centralizada con una administración muy eficaz para controlar la justicia, el ejército, la religión y la economía. Y claramente, porque para durar más de 1000 años un imperio, pues debe tener una organización política, social y económica bastante importante. Nos dice, por tanto, era un sistema teocrático, religioso, y se consideraba que el emperador tenía voluntad divina, era un hijo de Dios. Por eso nadie cuestionaba el poder del emperador. Entonces, sí, en Roma el emperador era divinizado como otro dios más. Con el cristianismo, es Dios quien quiere que el emperador tenga el poder y actúa en consecuencia a él. Una idea que permanecerá durante muchos siglos siendo una de las bases del poder de las monarquías europeas. Recuerden que cuando hablamos después de un tiempo de revoluciones y monarquías absolutistas, hablamos de que los monarcas se consideraban una divinidad y no se podía cuestionar su poder ni su palabra por lo mismo. Dice, la sociedad en Bizancio era muy jerarquizada, el emperador y su familia estaban en la cúspide, en la pirámide. Los siguientes, la aristocracia y el alto clero, o sea, la iglesia y la gente con dinero, o los nobles. Después venían los artesanos, comerciantes y agricultores, y por último los esclavos. Entonces piénsenlo como en una pirámide. En la punta, y lo más importante, emperador, segundo aristocracia, tercero artesanos y personas trabajadoras, y por último esclavos que no tenían derechos. Entonces así lo podemos ver. Emperador y su familia, aristocracia y alto clero, artesanos, comerciantes y agricultores, y por último la mano de obra y los esclavos. Ahora bien, hablemos del gobierno bizantino. Pueden observar una imagen de Justiniano I, uno de los emperadores más influyentes de toda la época imperial del Imperio Bizantino. Nos dice que el gobierno bizantino seguía los modelos establecidos en la Roma imperial. Aunque el emperador era omnipotente, se esperaba que consultara instituciones importantes como el Senado. Recuerden que el Senado nace con la tradición griega
para consultar precisamente las decisiones políticas que se iban a tomar en el país. Y Roma lo aplica y más adelante, después de lo que es la conformación del Senado romano, en Bizancio y precisamente en el Imperio Bizantino aplican lo que es la constitución de un Senado para consultar qué se debía hacer con el Estado. Entonces, en Constantinopla, a diferencia de Roma, el Senado estaba formado por hombres que habían ascendido en el rango militar, con lo que no existía una clase senatorial como tal. Entonces, recuerden que para Roma, los senadores eran personas aristócratas con mucha educación. Acá eran militares que tomaban las decisiones o apoyaban a tomar las decisiones al emperador. Entonces nos dice precisamente que en su mayor parte estos militares conseguían su posición mediante el patrocinio imperial o por su estatus como grandes terratenientes, o sea, por la mayor cantidad de tierra que tuvieran, podían tener un mayor rango dentro del Estado. ¿Ok? Ya hablemos de la creación más importante de Justiniano I, que es el Corpus Juris Civilis en latín. ¿Ok? Nos dice que el gobierno bizantino se benefició enormemente de la creación del Código de Justiniano o Corpus Juris Civilis, corpus de derecho civil, por eso les decía que se estudiaban algunas carreras de derecho, o en la mayoría, este tipo de derecho romano, y dicho corpus o dicho compendio de normas se redactó por un panel de expertos legales que recogió, editó y revisó el enorme conjunto de leyes romanas. O sea, lo que ellos hicieron como imperio fue recoger todas las leyes que en el imperio romano se aplicaban y adaptarlas a su contexto. Y desde esa manera nos dice que el código, con más de 1 millón de palabras, estaría en vigor desde el año 900, haciendo las leyes más claras para todos y reduciendo el número de casos llevados a los tribunales de forma innecesaria. Era una especie de constitución que te otorgaba derechos, deberes, qué se debía hacer en ciertos casos. Entonces era algo muy concreto para la época, o muy completo precisamente para dicha época, 900 después de Cristo. Hablemos de los territorios que ocupó en la Edad Media. Ya vimos un mapita, pero ahora vamos a ver la mayor extensión que tuvo. Entonces nos dice la extensión geográfica del Imperio Bizantino cambió a lo largo de los siglos, al irse sucediendo los triunfos y derrotas militares de cada emperador. Como les dije al principio, cada emperador, dependiendo si conquistaba o perdía territorio, se modificaba el imperio. Entonces nos dice que en el momento donde mayor extensión tuvo estaba Egipto, Siria, Jordania, Líbano y Palestina ocupadas por el Imperio Bizantino. Grecia era menos importante en términos prácticos, que era más de un símbolo de identidad bizantina. Recuerden que se hablaba el griego y la influencia grego-romana pues era importante. También estaban Sicilia y Italia como tal, la isla de Sicilia e Italia que eran muy importantes, y parte de los Balcanes, el Danubio y Asia Menor, hacia la costa del Mar Negro por la influencia marítima que tenía. Veamos el mapa específicamente, miren acá, podemos ver algunos territorios en verde que eran los territorios del imperio, en morado los territorios que estaban siendo disputados con el imperio musulmán, ¿vale? O los árabes, el imperio árabe, y también lo que eran los territorios católicos hacia la parte oriental, ¿vale? Entonces vemos cómo es esa influencia específicamente del Imperio Bizantino sobre Europa, África y Asia, si se dan cuenta, los tres continentes. Europa por acá, arribita, hacia la zona morada, y el norte de África en la parte de arriba, con Alexandria, que es parte de lo que sería Egipto, Jerusalén, mínimo por acá en Medio Oriente, Cartago por acá cerquita, Sicilia por acá. Entonces vamos a ver una gran influencia en Europa del Imperio Bizantino durante todos esos 1000 años. Y ahora bien, finalizamos entonces este video con algunas preguntitas de actividad, como por qué era conocido el Imperio Bizantino, quién fundó el Imperio Bizantino y cuál fue el legado del Imperio Bizantino. Bueno, a mí me falta una P, qué pena con ustedes, puse imperio, es imperio. Entonces, recuerden, esta actividad estará subida específicamente a material de apoyo, también a tareas para que ustedes puedan adjuntar estas tres preguntitas desarrolladas, ¿vale? Recuerden que lo que quiero es que ustedes no busquen en internet ni nada, sino simplemente recuerden como por qué era conocido el Imperio Bizantino, qué fue lo importante, porque duró 1000 años, qué, quién fundó el imperio, Constantino, Justiniano, quién fue. ¿Cuál fue el legado del Imperio Bizantino? Pues miren, dicen que por ejemplo el poderío marítimo, gran influencia durante 1000 años y aún más allá. El código, por ejemplo, el Corpus Juris Civilis, entre otras cosas. Entonces analícenlo, piénsenlo y van copiando. Me apuntan a tareitas eso y espero estén muy bien, chicos.